Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña, estamos en la tutoría 11 del curso Ética y Política y esa tutoría consiste en una recapitulación de los capítulos para el proyecto académico. A estas alturas del curso ya todos hemos leído los capítulos correspondientes, ¿verdad? Que son bastantes. Y tenemos la videoconferencia del profesor Cañas y tenemos del profesor Paolo León tutorías que abordan todos los contenidos. Entonces esta tutoría tiene por objetivo, digamos, hacer una recapitulación, ¿verdad? De los contenidos y de la forma en relación al proyecto académico. Eh, para buscar los contenidos de forma más profunda y explicada con tiempo, los remito a que busquen en el canal la videoconferencia del profesor Cañas y las tutorías correspondientes a cada capítulo. Entonces comenzaríamos. Vamos con el tema del proyecto. Desarrollo del pensamiento ético político en la filosofía contemporánea. Entonces se pretende en el desarrollo del proyecto que se aborden los contenidos, ¿verdad?, del profesor Cañas en el libro Ética y Política, pero se pretende que cada estudiante reflexione sobre el ideal de ser humano desde su actual ético y político, en el contexto de su formación profesional y en el contexto de la realidad costarricense. Entonces, con el proyecto se pretende que se tomen los contenidos del profesor Cañas, se tomen algunas fuentes de apoyo, ¿verdad?, sobre dichos contenidos, pero que ese contenido esté en aras de de visualizar abordajes prácticos, ¿verdad? Tanto en el desarrollo de la carrera que estamos cursando en la UNED, así como de la realidad costarricense. O sea, ¿cómo me sirve este contenido que hemos visto a lo largo del curso y en específico estos capítulos del proyecto? A mí como profesional, y cómo me permiten, digamos, leer la realidad costarricense y proponer mejoras en el ámbito político, y en el ámbito ético. Sobre el formato, digamos, no hay donde perderse, nada más hacer un buen uso del Word. Este, Haga uso adecuado de las fuentes bibliográficas que considere oportuno, teniendo en cuenta que la UDM es la fuente primaria. Como es un trabajo, como un proyecto de investigación, ¿verdad? Se pretendería que usen el libro del profesor Cañas y por lo menos unas cuatro fuentes más, ¿verdad? Para ajustar a unos cinco para que sea un trabajo de investigación. Cuide el formato de la presentación en todos los aspectos básicos, espacio y medio, letra Arial, Verdana o Calibri 12, márgenes 2,5 en los cuatro lados. Bueno, lo de los márgenes, ¿verdad? Entre más margen, menos margen, ¿verdad? Más nos cabe. Títulos centrados y resaltados, numeración en las páginas, texto justificado y otros que evidencien orden y claridad en la redacción y la presentación, ¿verdad? Recordando que es un trabajo universitario. Algunos otros aspectos, portada. Incluye la portada según el ejemplo proporcionado en la orientación académica. Tenemos una introducción, construye una introducción que presenta los siguientes aspectos. Un epígrafe que es una cita o lema que se coloca al inicio de la redacción. Un ejemplo, una reflexión crítica y propositiva sobre el epígrafe utilizado, o sea, vamos a poner el epígrafe, pero no simplemente de adorno, porque suena bonito, porque es una frase inspiradora, sino que el epígrafe, independientemente del texto que lo tomen, ¿verdad? Que también hay que señalar cuál es el texto, lo vamos a utilizar como una especie de spoiler, como una especie de motivación para entrar en los contenidos del proyecto. Una justificación teórica acerca de la importancia de estudiar el pensamiento ético político en la filosofía contemporánea, una justificación social acerca de la importancia de aplicar el pensamiento ético político en la realidad nacional. O sea, porque es necesario la ética y la política, ¿verdad? En diferentes temas sobre la realidad nacional. Y una propuesta sobre cómo es posible hacer que la política nacional tenga fundamentos y acciones éticas, ¿verdad? Ahora que hay mucho debate en relación de la forma de hacer política,
de personajes del gobierno, entonces sería muy importante ver cómo hacemos, ¿verdad? Que haya más fundamento ético, ¿verdad? Y más fundamento racional, a la hora de hacer abordajes sobre temas políticos y más sobre cuando es sobre políticas públicas que nos afectan a todos. Aquí unos ejemplos de epígrafes. Este, como recordaba, tienen que llevar la cita, ¿verdad? De dónde la sacaron. Y es una frase, ¿verdad? Que más o menos spoilea el contenido del trabajo. O sea, esa frase tiene que ir relacionada en relación a los contenidos éticos políticos. Y como ya vimos en la introducción, se explica dicha relación. Bueno, ya entramos, en el desarrollo. Entonces, el punto 3.1 desarrolla tres aspectos del pensamiento de Marx. Adicionalmente, indique cómo dos de esos aspectos influyen en su formación profesional, y en la sociedad actual. Entonces, tenemos que a Marx lo vamos a encontrar en el capítulo 10, en el cual se abordan los contenidos de la figura 10.1, la filosofía idealista de Hegel, el materialismo histórico, la dialéctica en cuanto a las brechas sociales a lo largo de los tiempos y el advenimiento del comunismo. Entonces tenemos que a grandes rasgos, ¿verdad? Porque ya hay un capítulo y una videoconferencia, ¿verdad? Que explica los contenidos del capítulo. Tenemos que Marx hace una filosofía de la historia, desarrolla una visión de la historia a partir, que es el materialismo histórico, que se basa en la lucha de clases, ¿verdad? Y cómo a partir de las condiciones materiales existe una lucha de clases en donde hay una clase social que a lo largo de la historia, bueno, y a lo largo de los modos de producción, ¿verdad? En los que Marx divide la historia, va, va a dominar a otra. Entonces, así como el amo domina al esclavo, el señor feudal al vasallo, en los tiempos del capitalismo es el burgués el que domina el proletariado. Entonces Marx va a proponer la revolución social, como forma de que los proletarios, los trabajadores generen una revolución social y puedan destruir, digamos, esas relaciones de opresión de las clases sociales y destruir las clases sociales. Entonces tenemos que en Marx hay una filosofía de la historia, hay una tesis política, y, bueno, Marx es muy completo, una tesis social, una tesis económica y de fondo una tesis ética sobre las relaciones de poder, ¿verdad? A lo largo de la historia y una propuesta, ¿verdad? Para llegar al comunismo bueno, el socialismo por medio de la revolución social. Luego en el punto 3.2 desarrolla tres aspectos del pensamiento de Nietzsche. Adicionalmente, explique cómo dos de esos aspectos influyen en su formación profesional y en la sociedad actual. Un punto por cada aspecto presentado, este, y 5 puntos en total, ¿verdad? Porque nos piden 5 puntos, tres aspectos del pensamiento del desarrollo de Nietzsche y dos de aplicación práctica de cómo esos se ven influenciados, ¿verdad? En la formación profesional y en la sociedad actual. Entonces, los contenidos sobre Nietzsche los vamos a encontrar en el capítulo 11. Entre los que se encuentra la muerte de Dios y el superhombre y la transmutación de todos los valores. Tenemos que en Nietzsche hay también una visión sobre la historia. Es una visión en la cual Nietzsche genera una crítica al filósofo Platón y el cristianismo en cuanto se afirma que el cristianismo le ha dado vuelta a los valores, que al contrario, digamos, de los valores griegos, que predicaban vida, ¿verdad? Que predicaban fuerza, que predicaban poder, que promovían el dominio, la salud física, no sé, mental, el cristianismo, ¿verdad? Que él lo considera como platonismo para el pueblo o una forma de platonismo, ¿verdad? Para el vulgo, le ha dado vuelta a los valores, ha hecho que valores ligados al cristianismo como el sufrimiento,
la benevolencia, poner la otra mejilla, suponer que esta no es la vida real, sino que la vida real va a ser después de la muerte, cuando lleguemos, y nos enfrentemos con el mundo posterior a la muerte, que sería el verdadero, ¿verdad? El cristianismo, que sería un mundo perfecto y eterno, hacen que los valores se giren. O sea, por tratar de ganar el cielo y salvar el alma, por el supuesto de un mundo que no tenemos garantía de que exista, sean los valores ligados a la vida, al dominio, y al amar esta vida, que es la única que tenemos garantizados que tenemos, este, ya no serían tan importantes, digamos, el cristianismo y el cristianismo, como una estructura, en su momento política y ética, ¿verdad? Que dominó, todo Occidente. Entonces tenemos, en Nietzsche, una crítica ética en relación, digamos, a los valores, como los valores que impone el cristianismo no deberían ser los valores que rigen Occidente. Y también tenemos una visión, sobre el individuo, cómo estos valores ligados al cristianismo generan culpa, generan resentimientos, ¿verdad? Y una mala conciencia. Entonces ahí tenemos a breves rasgos, ¿verdad? También, la influencia política y ética, digamos, del pensamiento de Nietzsche que abordamos en dicho capítulo. En el capítulo, 3.3 desarrolla tres aspectos del pensamiento de Freud. Adicionalmente explique cómo dos de esos aspectos influyen en su formación profesional y en la sociedad actual. Igual, cinco, cinco puntos en total, una extensión de 2 páginas, ante lo cual es mejor que cada punto, ¿verdad?, venga por aparte, numerado. Entonces a Freud lo vamos a encontrar, en el capítulo 12, en el cual, nos encontramos la figura 12.1, explicación de las raíces ocultas de los sueños, la libido y su manifestación a lo largo de la vida. Figura 12.3, segunda tópica del psiquismo. Figura 12.4, conciencia moral. Figura 12.5, el malestar en la cultura, según el autor. Entonces, a grandes rasgos, en Freud vamos a encontrar, no, una descripción, de la cuestión de lo que es el psiquismo, ¿verdad? Y cómo la cuestión del psiquismo, va a afectar, digamos, las relaciones sociales. Entonces Freud va a desenmascarar, digamos, que los seres humanos tenemos instintos naturales, ¿verdad? Ligados a la sexualidad, y también a la violencia, que serían parte de nuestra naturaleza más profunda, pero también de nuestra naturaleza, más fuerte. Esos instintos van a afectar, la forma en la cual los seres humanos se relacionan, por lo que hay que irlo suprimiendo. Entonces, para suprimir esa naturaleza que estaría ligada a la naturaleza, que sería el ello, se crea la sociedad. Entonces la sociedad impondrá, instituciones, estructuras, jerarquías, ¿verdad? Y valores que van a regular, ¿verdad? Ese ello, esa naturaleza, sexual y muchas veces violenta. Entonces, el yo aparecería entre lo que es, el ello, esa naturaleza, y el super yo, esa sociedad que me impone, instituciones, que me impone valores, ¿verdad? Que me impone represión. Entonces ahí habría, ¿cómo decirlo? Una limitanza a nuestra naturaleza, la cual nos va a generar, una serie, de problemáticas, y que va a aparecer, por medio del inconsciente. Y ese inconsciente se va a ir revelando para Freud, por medio de los sueños, ¿verdad? En clave, para lo cual, el psicoanálisis, ¿verdad? Podría ir interpretando, ¿verdad? Es
esos sueños, ¿verdad? Para ir entendiendo, digamos, el inconsciente de las personas y esos problemas inconscientes, ¿verdad? Que surgen de esa tensión entre nuestra naturaleza, y entre la imposición, ¿verdad? Que nos genera, la sociedad, como, como estructura jerárquica, moral, que impone, valores. En el 3.4, desarrolle tres aspectos del pensamiento de Max Scheler. Adicionalmente, explique cómo dos de esos aspectos influyen en su formación profesional y en la sociedad actual. Un punto por cada aspecto presentado, 5 puntos en total. Igual 2 páginas de extensión. Entonces, a Max Scheler lo vamos a encontrar en el capítulo 13. En el capítulo 13 va a aparecer la figura 13.1, que es la crítica a la ética de Kant por Scheler, y 13.2, perdón, la tabla axiológica que explica Scheler, y en el 13.3, manifestaciones de la simpatía y el amor, según Scheler. Entonces, en términos generales, Scheler se le reprocha la moral a Kant a partir de su estancamiento en el deber con un carácter moral, formal y racional. Entonces, ya habíamos visto en capítulos anteriores, ¿verdad? Para la tarea 2, el pensamiento ético de Manuel Kant. Habíamos visto que la ética planteada por Kant es una ética deontológica, es una ética centrada en el deber y además está centrada, en la forma y no tanto en la forma en la que el sujeto actúa y no tanto en las consecuencias, ¿verdad? De dicha actuación. Entonces, Scheller va a presentar una ética axiológica, lo que significa que es una ética, de los valores. Por valores puede entenderse un conjunto de esencias, intuiciones a priori independientes de la experiencia, conceptos ideales que permiten estimar o desestimar los hechos individuales. Y luego, nos vamos a encontrar, digamos, que esos valores, se van se van a jerarquizar. Entonces tenemos, es esta pirámide, ¿verdad? Que explica los valores, ¿verdad? De los más bajos a los altos. Entonces la base serían, o los más bajos serían los valores, de lo agradable, como la comodidad, el confort, el placer y la riqueza. Luego por encima de esos valores de lo agradable estarían los valores, vitales, los cuales estarían ligados a la salud, como la condición física, y la longevidad. Luego, bueno, entonces tenemos valores los más bajos ligados al hedonismo, los valores vitales, ¿verdad? Ligados a la vida, a la salud. Por encima de ellos estarían los valores espirituales, que estarían ligados a la belleza, a la justicia, a la verdad y la bondad. Y por último, en los más altos, los valores religiosos, los cuales estarían ligados a la santidad. En el 3.5 desarrolla 5 aspectos del pensamiento existencialista y del pensamiento posmoderno. Adi- Adicionalmente, explique cómo 5 de esos aspectos influyen en su formación profesional y en la sociedad actual. Un punto por cada aspecto presentado, 10 puntos en total. Este ítem sí debe tener, una extensión, que abarque 3 páginas. Entonces dice que desarrolla 5 aspectos del pensamiento existencialista y el pensamiento posmoderno. Adicionalmente explique cómo si esos 5 aspectos influyen en su formación profesional y en la sociedad actual. Al valer un punto por cada aspecto presentado. Entonces, al haber 5 puntos que son de contenido teórico y 5 puntos que son de aplicación de esos contenidos teóricos, en ese caso yo sugeriría que se tomen 3 puntos del pensamiento existencialista y 2 del pensamiento moderno o viceversa, para así completar los 10 aspectos presentados. Entonces,
Las propuestas ligadas al pensamiento existencialista las vamos a encontrar en el capítulo 14, en el cual están las propuestas sartrianas, ¿verdad? De Jean-Paul Sartre, premio Nobel de Literatura, francés, en que se fundamenta la libertad ineludible. Y el capítulo, ligado, y los contenidos, perdón, ligados al pensamiento posmoderno, nos los vamos a encontrar, en el capítulo 16. Bueno, entonces, uy, perdón, se me pasa. Mm, Este, bueno, no me puedo devolver en la diapositiva. Resulta que el pensamiento existencialista es un pensamiento, en relación al individuo, a cómo el individuo, le da sentido a su existencia, a cómo tal vez el ser humano, no encuentre un sentido trascendental de la existencia, como a lo mejor no existe una deidad, ¿verdad? No existe un Dios que le dé sentido, digamos, al mundo, y nosotros como individuos estamos arrojados en el mundo, ¿verdad? Guiados por nuestra libertad. Entonces, a partir de nuestra libertad, teniendo el horizonte de que vamos a morir, cómo vamos a darle sentido a nuestra existencia, en qué vamos a basar o cómo nos vamos a construir día a día, ¿verdad? Para seguir viviendo, muchas veces en un sinsentido, muchas veces en un contexto en el que, digamos, en el que vieron los autores, ¿verdad? Han habido guerras mundiales, han habido genocidios, han habido, bueno, siguen habiendo, ¿verdad? Bueno, lo que nos sobra en este momento son guerras y son crímenes contra la humanidad. Entonces, a partir de esos aspectos, ¿cómo podemos, verdad, darle sentido a nuestra existencia? Para algunos autores del existencialismo, ¿verdad? Esa existencia se vuelve absurda, entonces tenemos que centrarnos en pequeños detalles, ¿verdad? De la vida para construir un sentido, ¿verdad? Y vivir sobre ese sentido, ¿verdad? Que esos pequeños detalles muchas veces se vuelven absurdos en un sentido no de que no valgan la pena, sino que no tengan eh, un sentido trascendental para la existencia. Digamos, si uno piensa, no sé, Messi, que es una persona súper famosa, que tal vez es conocido en todo el mundo, al final de cuentas Messi lo que hace es patear una bola. Entonces, ¿qué tiene de importante realmente o trascendental, verdad, para el universo que alguien patee una bola? Digamos que hay médicos, entonces nos puede decir, el médico tiene una visión, tiene una función muy importante, salva vidas, pero realmente, digamos, el médico hace que la calidad de vida se pueda extender, ¿verdad? O el tiempo de vida también se pueda extender, ¿verdad? Pero nos enfrentamos al horizonte ineludible de la muerte. Entonces vamos a tomar el existencialismo, ¿verdad? Como surgido en Europa en una en una época marcada por las guerras, marcada por los crímenes contra la humanidad, en la cual, ¿verdad? Hay que construir un sentido de la existencia, y ya un sentido de la existencia que no, ya es verdad, la modernidad que ya no está ligado a las creencias religiosas, sino al desarrollo social, político, ligado a la modernidad. Luego nos venimos al al capítulo creo que 16, y nos encontramos la cuestión de la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad en el movimiento posmoderno existe una crítica contra la modernidad y toma como filósofos inspiradores a Nietzsche, quien objeta las verdades absolutas y propicia la relevancia por la pluralidad discursiva o interpretativa. Entonces Nietzsche tiene una frase muy famosa, ¿verdad? De que no existen hechos, sino que solo hay interpretaciones. Aparte Nietzsche, ¿verdad? Como van a ver en el capítulo, tiene un apartado fundamental que es en relación a la filosofía del martillo. O sea, Nietzsche tiene un método genealógico, él ve de dónde salieron las instituciones sociales, ¿verdad? Y él las martilla, las cuestiona, ¿verdad? Tienen cuestionamientos del cristianismo que lo llevan a ir hasta Platón. Entonces,
Entonces con Nietzsche hay un cuestionamiento, ¿verdad? Lo va a retomar los posmodernos como un cuestionamiento en relación a las estructuras de poder, ¿verdad? En ese caso, la iglesia, los proyectos políticos fundamentales, ¿verdad? Que había en ese tiempo. Entonces, en la modernidad nos encontramos una lucha, digamos, del capitalismo, luego su contra, ¿verdad? Que es el socialismo. Tenemos todavía influencia de la religión. Entonces, hay discursos fuertes, ¿verdad? Que tratan de darle un sentido a la existencia. Si lo pensamos, ¿verdad? Las guerras frías y la Guerra Fría y los diversos conflictos, ¿verdad? A lo largo del mundo, entre capitalistas y comunistas, ¿verdad? Hacían que la gente fuera y arriesgara su vida, muriera por bombas, balazos, ametralladoras, por defender una idea, por defender un proyecto político, así como también habían todavía proyectos religiosos que trataban de darle un sentido, ¿verdad? Al mundo y una interpretación, algo por lo cual luchar. Pero con la modernidad, digamos, hay una crítica a esos grandes relatos que le daban sentido y explicación al mundo. Entonces, como ya tal vez la religiosidad no es tan fuerte, como ya no hemos visto, digamos, fallar a todos los grandes sistemas políticos, como hemos visto, también, discursos éticos, morales, que son cuestionados, no existe algún gran relato, pero algún gran relato que le dé sentido y explicación al mundo. Entonces, habría que crear, cada quien, podría crear su microrelato, no sé, va a haber quien se haga otaku, va a haber quien se vista de Pikachu, va a haber quien se haga fan de Messi y, y esos pequeños relatos, ¿verdad? Le vayan a dar un sentido, una explicación al mundo, pero ya no relatos tan fuertes, globales, ¿verdad? Que hagan que la gente se vayan a matar entre ellos. Entonces hay también lo que va a explicar el punto 2 que voy a leer, un sentido oscuro, un sentido desmotivante. Dice, el lado oscuro de la modernidad se revela la degradación amenazadora contra el medio ambiente, el agotamiento de los recursos irreemplazables, el deterioro de la capa de ozono, la extinción masiva de especies, animales, vegetales, el calentamiento global y el cambio climático. O sea, en la posmodernidad también se puede ver la desesperanza. Se puede ver cómo ya no hay un discurso de que algún de Dios va a venir a salvarnos, o van a venir, no sé, los extraterrestres, o algún científico va a crear un invento, ¿verdad? Que va a salvar a la humanidad, que va a salvar los mares, que vamos a dejar de extinguir los pocos animales que van quedando, ¿verdad? Porque ya se habla que estamos en la cuarta extinción masiva. Entonces la posmodernidad tiene ese pinte oscuro, triste, pesimista muchas veces y lo tomamos desde ahí. O sea, ya no hay un relato, ¿verdad?, que le dé un sentido, digamos, al mundo, un relato que así grande como decir el comunismo, el cristianismo, que venga a decir, ¿verdad? Vamos a poner orden, van a venir días mejores, esto va a funcionar, nos vamos a salvar, y vamos a ir al cielo, sino que es un ambiente como que todo falló. Entonces, al haber fallado todo, voy a tener que refugiarme en algo, ¿verdad? Crear mis microrelatos. Aquí llegamos al punto 3.6, ¿verdad? Por el cual han estado preguntando mucho en el chat. Este, imagínese, imagine que usted es diputado en Costa Rica y debe crear un proyecto de ley inspirado en los más altos estándares éticos y políticos. O sea, entonces ustedes van a imaginar que son un diputado de esos, de funcional carga, ¿verdad? Que va a llevar una propuesta, una iniciativa, un proyecto, ¿verdad? Va a crear una ley
inspirada en la ética y en la política, por lo tanto usted va a hallar un proyecto, ¿verdad?, que vaya a beneficiar algún sector o poner orden en determinadas situaciones. Entonces se nos piden tres cosas. A. Explique en qué consiste el proyecto y su viabilidad política. O sea, el, proye- el proyecto de qué trata y la viabilidad política es las posibilidades, digamos, de que sea aprobado. Tanto porque, bueno, no nos vamos a enfocar mucho, digamos, en esto de la ley, ¿verdad? Si es constitucional o no, ¿verdad? Pero tiene que ser un proyecto racional, ¿verdad? Que sí podría pasar y su viabilidad política, o sea, la gente respaldaría o no su iniciativa de proyecto político. B. ¿Cuáles son cuatro ideas políticas en las que se basa el proyecto? Entonces, ya vamos a tener que fundamentar esas cuatro ideas políticas, ¿verdad? En los contenidos del proyecto. No sé, si, si se basa en mejorar los derechos laborales, ¿verdad? Podemos tomar el pensamiento político de Marx. Si hay una institución que ya no sirve y queremos mejorarla, podemos tomar las críticas de Nietzsche a ciertas instituciones o a los valores predominantes, señalar que dadas tales condiciones políticas en Costa Rica, ya esa institución no es necesaria, ¿verdad? Y podría mejorarse innovando, ¿verdad? Con otra institución. Este, si hay un problema a solucionar, la cuestión del medio ambiente, la cuestión bueno, tomémoslo con el medio ambiente en la posmodernidad, señalar que ciertos sistemas, ¿verdad?, políticos de cómo se estaba manejando el medio ambiente, digámoslo en razón a la minería o que hay más de moda en el medio ambiente, la tala de árboles en Gandoca Manzanillo y todo eso obedecen a ciertos discursos, ¿verdad?, que ya no son viables, por lo cual hay que innovar con ciertos proyectos políticos. Asimismo, habría que justificar, ¿verdad?, cuáles ideas en éticas, ¿verdad?, fundamentarían dicho proyecto. Entonces dice que extensión mínima 3 páginas. O sea, en una página, en qué consiste el proyecto, su utilidad política, en la otra, 4 ideas políticas en las que se basa el proyecto, y en la tercera página, 4 ideas éticas en las que se basa el proyecto. Dice que el proyecto de ley, ¿verdad? Se busca algunos proyectos de ley, ¿verdad? Para ponérselos de ejemplo. Es un escrito que contiene una propuesta para crear, modificar o adicionar o suprimir una ley. O sea, un proyecto de ley, ¿verdad? Obviamente como su nombre lo dice, ustedes van a generar una ley, a crearla, a modificarla, a quitarla, este, en razón de generar un beneficio político, ¿verdad? Y en razón de la ética, este, para mejorar, ¿verdad?, algún aspecto de la sociedad costarricense. Con su presentación se inicia y pone en marcha el mecanismo para la formación o modificación de leyes en nuestro sistema legislativo. Aquí busqué algunos proyectos de ley, ¿verdad?, que van a estar por discutirse o ya se están discutiendo. Entonces está esta declaración de interés público del desarrollo turístico, ecológico y cultural de cantones de Pocosí, Siquirres, Matina, Talamanca y Central Limón. Entonces ahí tenemos ver el título de lo que se busca de la ley y una breve descripción. Esta propuesta de ley permite declarar de interés público el desarrollo turístico, ecológico y cultural de estos 6 cantones para impulsar a los visitantes a explorar la historia, la música, la gastronomía, el arte y las tradiciones de estas comunidades, generando una experiencia auténtica y enriquecedora con el fin de las personas turísticas que optan por este destino y conocer Costa Rica y participar en sus recorridos. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es fomentar el turismo ecológico en estos cantones de la provincia de Limón, ¿verdad? Lo cual traería beneficios económicos y sociales, ¿verdad? Y políticos al haber mayor inversión para las personas, ¿verdad? Y empresas, ¿verdad? De la zona. Vamos a ver otros.
Tenemos ley para la promoción del seguro agropecuario de riesgos para actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, de marina, no, de maricultura y forestales. Entonces, el objetivo de la ley sería actualizar la normativa vigente en el ámbito de seguros agropecuarios para Costa Rica. Entonces, vemos que s- un proyecto de ley ni siquiera es crear una ley nueva, podría ser que se modifica una ya existente. Aquí podríamos meter cuestiones como las de RITEVE, las de DRECA, o algunas políticas públicas, ¿verdad? Que consideremos que pueden tener mejora, que propicien la estabilidad de las actividades agropecuarias y la recuperación de los productores ante la materialización del riesgo, que fortalezca la seguridad alimentaria, de la generación de empleos y el aporte a la economía nacional y la gestión del riesgo agroproductivo. Veamos que aquí en la descripción vienen ciertos sectores, ¿verdad? Que se beneficiarían políticamente, pero también hay una justificación ética relacionada con la seguridad alimentaria, ¿verdad? De por qué eso sería un bien también a nivel político, pero también a nivel ético. Bueno, esta que está muy de moda, ¿verdad? Impulsada por el gobierno, creo que es la de las jornadas de 12 horas o no, vamos. Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados. Entonces esta creo que no es la que impulsa a Pilar Cisneros. Dice, establecer los casos muy calificados, jornadas laborales excepcionales en las jornadas ordinarias. No es aplicable a la vez que se establecen regulaciones necesarias para que las jornadas aplicables a estos casos excepcionales y muy calificados sean en apego a las garantías y derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras. Entonces, ya que leímos a Marx, ¿verdad? Y la cuestión de los derechos laborales, ahí, ahí viene toda la bueno, una fundamentación, ¿verdad? Posible, así como adecuadas a los límites constitucionales y debidamente fiscalizadas. Lo anterior se pretende a través de una reforma y adición de diversos artículos del Código de Trabajo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un proyecto que busca reformar el Código de Trabajo para que en casos excepcionales y muy calificados, este, se, se pueda tener una regulación, ¿verdad? De las jornadas laborales que se pueden realizar. Luego llegamos bueno, ahí vimos, ¿verdad? Que muchas veces, digamos, el proyecto de ley no es ni siquiera crear una ley nueva, digamos, podemos fundamentar el proyecto transformando una ley ya existente. Luego llegamos al punto 4, conclusiones. Elabore 5 conclusiones sobre el desarrollo del pensamiento ético político en la filosofía contemporánea, al que se incluyan referencias al pensamiento de los autores o escuelas desarrolladas en el ítem 3. Adicionalmente, relaciona lo indicado con el contexto social costarricense y con su formación profesional. Un punto por cada aspecto presentado, un punto cada relación con el contexto social costarricense y su formación profesional. Debe tener 3 páginas de extensión. Entonces yo me pidieron un ejemplo en en el buzón de dudas. Entonces digamos que la conclusión se nos pediría que tenga la tesis del autor, su repercusión social y cómo lo relacionamos con mi vida y con la carrera. Entonces yo lo ponía así de ejemplo, el pensamiento marxista hace énfasis en la lucha de clases y bueno, y hacer visible las relaciones de poder, ¿verdad?, que explotan a los trabajadores. Buscando una reivindicación, ¿verdad?, de los trabajadores, lo cual implica una lucha por los derechos laborales. Entonces, hoy en día, ahora la repercusión social, bueno, ahí hay que ampliarlo. Entonces, la repercusión social, hoy en día tenemos discusiones sobre las jornadas laborales de 12 horas y el cambio en relación a los salarios globales. Políticas que van en detrimento de los derechos laborales, lo cual podríamos señalar, ¿verdad? Y ampliándolo, porque no lo amplié para el ejemplo, cómo las jornadas de 12 horas podrían perjudicar, digamos, la salud, las relaciones familiares, las relaciones laborales, aunque alguno podría justificar, ¿no? Que las jornadas de 12 horas son beneficiosas.
Entonces ahí podría argumentarlo. Y la relación, digamos, con los derechos laborales y también la discusión con la reforma al Código de Trabajo. Luego, ¿cómo lo aplico en mi vida, en mi carrera? Como docente que en mi labor es necesario, digamos, yo tengo que señalar, ¿verdad? Ciertas relaciones de poder, ¿verdad? Que oprimen a los trabajadores, ciertas relaciones de poder, ¿verdad? Que van en detrimento de los derechos laborales y tengo que visibilizarlas, ¿verdad? Para que haya conciencia, para que haya movilización, para que la gente esté consciente de sus derechos, pueda comentárselo a otras personas, pueda hacer consultas al sindicato, pueda hacer consultas a otros trabajadores con el fin de mejorarlos, ¿verdad? O mantener los derechos, ¿verdad? Que todavía tenemos, ¿verdad? Ante lo cual ahí habría la fundamentación de lo del autor, la fundamentación de los problemas sociales, ¿verdad? Ya sean políticos o éticos en relación al problema y cómo es de mi carrera, ¿verdad? Yo como docente, no sé en la de ustedes, y en su vida, qué repercusiones tienen y cómo lo abordarían. Entonces, a partir de esta tutoría, lo que hicimos fue un recorrido por las preguntas, ¿verdad? Por los contenidos del proyecto. Vimos a grandes rasgos lo que hay que hacer. Hubo breves menciones a los contenidos, ¿verdad? Desarrollados de los autores, ¿verdad? Que ustedes ya vieron que en el canal, ¿verdad? Está la videotutoría del profesor Cañas, ¿verdad? Y hay tutorías respecto a los contenidos particulares, ¿verdad? De cada uno de los capítulos que entran en el libro. Así sin más, ¿verdad? Ante la duda, recuerden que tienen el foro de dudas, ¿verdad? En el entorno AprendeU. Y yo me despediría. Muchas gracias a todos.